Spoiler. Lo que vas a escuchar en este podcast cambió de forma radical mis resultados como opositor. Así que toma nota y escucha. Bienvenido, bienvenida a este nuevo podcast, bienvenido a Camino a tu Casco, el podcast con el que vas a conseguir tu casco de bombero en el menor tiempo posible. Mi nombre es José Pérez y soy bombero profesional, bueno, desde hace ya 7 años, ¿eh? Se dice rápido, pero más rápido pasa el tiempo, ¿eh? Una barbaridad, 7 años. Y hace 3 años estábamos empezando también este proyecto tan bonito, Estudiante como un bombero, en el que cada día estamos activos en nuestro Instagram, arroba Jose_EQ, síganos ahí, que cada día subimos contenido de valor para que mejores en la oposición. Y también aquí te traemos todo lo mejor, tanto en nuestro YouTube, que nos sigan hoy, y si nos estás viendo desde ahí, darle a me gusta, ¿vale? Que eso siempre ayuda a ti, no te cuesta nada. Y en Spotify, ¿vale? En Camino a tu Casco, este podcast que tiene un montón de episodios, ya vamos por la temporada segunda, episodio 4 o 5, una barbaridad. Tiene un montón de contenido de valor que te va a ayudar a conseguir ese casco mucho antes y también a adquirir habilidades que no se ven ni en la academia, ¿vale? Porque esto al final es el camino que se tiene que recorrer resumido en un montón de podcasts, así que ojalá yo hubiera tenido eso cuando yo opositaba, porque es un valor brutal. Y dicho esto, familia, a mí me costó mucho dar el paso, a opositar, siempre lo tenía claro, pero tenía una inseguridad en mí, no tenía confianza cuando salí del bachillerato. Eso me hizo meterme al final en la universidad por presión familiar, etcétera, y ese no era mi camino. Realmente no era mi camino y por eso justamente a los meses lo dejé. Me pillé ese año sabático al final, porque no sabía realmente qué hacer. Sí que tenía claro que no me veía en esa vida así, no me veía haciendo lo que hacía, no me veía estudiando ni trabajando en lo que estaba haciendo en aquel momento. Y al final pues seguía ahí con la duda de lo de bombero, quería hacerlo pero no me veía todavía capaz, y entonces me metí por tema de entrenamiento físico, que a mí me gusta el tema de entrenamiento físico, soy un friki también de eso, junto con los bomberos es otra de mis pasiones. Y al final, cuando ya terminé esos estudios, sí que ahí ya me vi capaz de hacerlo, ¿no? Y entonces fue cuando comencé a opositar, y ahí tragué mucha mierda por temas de academia, etcétera, que ya conocéis, que siempre comento aquí, que no fueron las mejores, pero también porque no tenía habilidades, no tenía disciplina, no tenía sobre todo las habilidades características que hacen que realmente te conviertas en ese opositor top, que realmente consiga ese casco de bombero, ¿no? Todo eso me faltaba. Yo siempre había sido un estudiante, pues ahí al 5 pelado, y nunca había intentado forzarme más para llegar a ser un buen estudiante. ¿Por qué? Porque al final no me motivaba en exceso lo que estaba haciendo. Y eso hacía que siempre pues fuera lo mínimo, ¿no? Al final en una oposición tienen que intentar ir a por las mejores notas. Entonces para eso tienes que convertirte en un buen opositor, y requiere también adquirir unos hábitos y unas habilidades, ¿vale? Que justamente aquí es lo que vamos a tratar hoy con este podcast tan chulo, que es el tema de la concentración burnout, que por cierto, un saludo a OpoCP o OpoGP, no me acuerdo cómo se llamaba el chico, que ha sido uno de los que nos propuso este tema, que me parece cojonudo, y le vamos a dar caña, así que muchas gracias. Ya sabéis que en nuestro Instagram tenéis en @Jose_EQ, podéis preguntar temas que queráis, los vamos sacando poco a poco, mientras que nos dé tiempo, porque nos habéis puesto un montón de la última vez que preguntamos, y vamos a ir sacando conforme nos vaya dando tiempo. Siempre ya sabéis que cada semana estamos aquí sin fallar, que eso es otra de las características que tiene que tener un buen opositor bombero, que no puede fallar nunca, pues nosotros la tenemos con el podcast. Cada semana tenéis un podcast aquí, así que en algún momento tu podcast saldrá si lo ponéis. Bueno, primero lo que vamos a ver hoy, justamente como digo, cuando empecé no lo tenía. Y justamente con el tiempo lo fui adquiriendo. Al final lo fui adquiriendo con un ensayo-error continuo, ¿vale? Al final vas aprendiendo por hostias que te va dando la vida, ¿no? Pero cuando justamente empecé a adquirir todo esto y cambié esas cosas que justamente hoy os voy a decir, esas claves que os voy a dar, realmente cambió mi resultado en cuanto a opositar, ¿vale? Y justamente eso es lo que quiero con este podcast de hoy, que mejoréis lo que viene a ser esas habilidades que tenéis como opositor, y por ende al final mejoréis vuestros resultados, ¿vale? Justamente eso es lo que quiero, que al final os convirtáis en ese opositor top, que al final el objetivo, al final, tanto del podcast como de la cuenta en general, ayudaros a que cada uno que estáis aquí os convirtáis en ese opositor bombero top para conseguir ese casco de bombero, ¿vale? Y al final lo hago por eso mismo, porque la persona que quiere ser un opositor más no va a necesitar de esto. Pero si realmente quieres ser un opositor bueno y no un opositor mediocre, necesita hacer esto. Necesita introducir estas cosas que vamos a ver hoy, ¿vale? Entonces es muy importante que lo tengáis claro. Como digo, hoy el tema que vamos a tratar es temas de concentración y temas de burnout, ¿vale? Temas de concentración, sabéis lo que es la concentración, no creo que haya que explicarlo, ¿vale? Y hoy en día la concentración brilla por su ausencia, porque con temas de redes sociales, temas de móviles, temas de tantos inputs que recibimos al día, que por cierto,
yo estoy recibiendo ahora mismo un viaje de radiación por todos lados de todos los focos que tengo aquí, por eso me estáis viendo sudar, ¿vale? Y encima ya que cada vez hace más calor, pues imagínate. Dicho esto, lo que comentaba, el tema de todo esto que hace que al final nuestra concentración se merme, ¿vale? Y al final tengamos cada vez menos concentración. Entonces es interesante este podcast porque con lo que vamos a ver hoy vamos a mejorar mucho en esa parte, ¿vale? Y por otro lado también, el que está muy relacionado, ahora lo veremos, es el tema del burnout, el síndrome del quemado, ¿vale? Eso al final es lo que pasa muchas veces. Cuando te sientes ya que no avanzas, te sientes estancado, sientes directamente que hay días que no te cunde nada o que ves que dices, joder, es que esto no lo voy a conseguir, es que se te pasa por la cabeza tirar la toalla, dices, es que llevo un X tiempo estudiando y no le veo a esto color, me veo igual que hace X tiempo que cuando empecé. Y todo eso al final te conduce a ese síndrome del quemado de que al final le llega a pillar con la oposición, ¿no? Llega a decir ya, ojalá que esto se termine, ojalá que algún día sea bombero, pero no lo consigo y al final es como que entras en una rueda que como te dejas entrar ahí, como empiezas a entrar, le pilla unas con la oposición y eso tiene dos caminos. O el opositor, el opositor de toda la vida, ¿vale? Que va a estar ahí siempre, que no va a aprobar y va a seguir así, que va a estar a medio gas y dice, sí, estoy opositando, pero al final no hace nada, y eso son años, hasta que diga ya de dejarlo, o por ende lo va a dejar, ¿vale? Entonces es muy importante reconocer esto primero para luego después evitarlo, ¿vale? Y no tener que pasar por ahí. Dicho esto, las 5 claves que vamos a ver justamente van a ayudarnos tanto a ese aumento de concentración también como a evitar ese síndrome del burnout, ¿vale? La primera clave que quiero que veamos hoy, que es fundamental para esto, es que tenemos que tener una planificación, una rutina diaria, ¿vale? Y dentro de esa rutina tenemos que establecer tareas, ¿vale? Me explico. ¿Qué pasa? Que lo más normal es que cuando empezáis no tenéis ni idea de organizarse, no tenéis ni idea de cómo tenéis que hacer las cosas, de lo que tenéis que estudiar, etcétera, y es normal, ¿vale? Pero por eso no seguís aquí, no seguís, escucháis nuestros podcasts y eso ya se va a solventar, ¿vale? Justamente nosotros por eso en el programa Artinicus cuando entras os ayudamos con todo esto, porque es el primer escollo que hay y si esto no lo sabes hacer, pues es el primer paso que dejas de hacer para convertirte en ese opositor top, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros hacemos eso, si nosotros tenemos nuestra planificación diaria, tenemos toda esa rutina, la tenemos bien establecida, nos permite dividir cada cosa en tareas, ¿vale? Pues entonces le dedico X horas a esto, por ejemplo a legislación, X horas se la dedico a la parte específica, X horas lo hago para los test, X horas la hago para estudiar las carreteras de este sitio que tengo el examen, que el siguiente examen es de allí, ¿vale? Me estoy inventando. Entonces, ¿qué pasa? Que al final eso hace que justamente ese nivel de estrés, de sensación de que no avanza, sensación de que no lo está haciendo bien, de que realmente no lo va a conseguir, va disminuyendo, porque al final los resultados los vas viendo, ¿vale? Vas a empezar a ver que va a ir habiendo pequeños avances que conforme pasa el tiempo, ¿vale? Son grandes avances, y entonces ahí sí te vas a estar dando cuenta que realmente lo estás haciendo, ¿vale? Porque estás viendo un resultado. También importante en esa rutina, en esa planificación, también entra la parte del deporte, ¿vale? La parte del entrenamiento físico. Chicos, esto es una oposición en la que hay también parte física. Si estudias mucho pero no entrenas, te vas a ir al carajo. Y al contrario, si entrenas mucho pero no estudias, no vas a aprobar tampoco. Hay que llevar el equilibrio, ¿vale? Cada día hay que estudiar, cada día tenemos que entrenar, pero, ¿vale? Para mí, por ejemplo, la parte de entrenamiento es lo que me ayudó a poder gestionar mucho mejor todo lo que era esto. Tú imagínate estar todo el día sentado estudiando o yéndote a trabajar y luego volviendo y estudiando y no teniendo un tiempo para entrenar. Al final, para mí entrenar era también una forma de desfogar, ¿vale? Y al final, bueno, también porque te reequilibra mucho. ¿Qué pasa? Que tenemos que tenerlo en cuenta también ya no solo por salud nuestra, sino también por temas de oposición, que lo necesitamos, ¿vale? Al principio, ¿qué me pasó a mí? Que yo no tenía nada de esto, yo no tenía nada de rutina, yo un día me miraba un tema, al día siguiente lo seguía con él, luego lo echaba los días, cuando lo estudiaba me pasaba a otro, y luego después volvía al otro, luego no se me quedaba, luego no... Caótico durante año y medio, 2 años, en el que nadie me enseñó a hacer eso, y al final tuve yo que ir aprendiendo por mi cuenta, ¿vale? Entonces al final eso hace que vayas desestructurado, eso te hace que veas que no avances y eso hace que se acentúe más mucho el tema de lo que viene a ser ese síndrome de el burnout, de quemado, de decir, hostia, es que yo me estoy esforzando, estoy dedicando aquí horas, estoy tal, pero es que no veo que avance, es que esto es imposible, y no es que no sea imposible,
o estoy sudando como su madre, ¿eh? No es que sea imposible, el problema es que no estás opositando de forma inteligente, ¿vale? Entonces te está llevando muchísimo más esfuerzo y evidentemente no estás viendo los resultados porque el esfuerzo que vas a tener que hacer es mucho mayor para empezar a ver algo de resultados, ¿vale? Dicho esto, yo creo que la clave 1 es fundamental, pero fundamental, que por eso la he puesto en la número 1, ¿vale? La clave número 2 es que a esta planificación, ¿vale? Esa rutinita diaria, hay que introducirle pequeños descansos, ¿vale? Entre esos bloques que hemos comentado, entre esas tareas que hemos comentado en la clave 1, hay que introducir pequeños descansos. ¿Por qué, chicos? El cerebro humano, ¿vale? Cuando tú estás mucho tiempo en foco con algo o intentándote concentrar en algo, llega un momento en el que ya deja de meter más información dentro de la cabeza, ¿vale? ¿Qué pasa? Que cada vez ese tiempo va disminuyendo porque cada vez la concentración la tenemos más tocada por, como he dicho anteriormente. Hoy en día tenemos muchos más inputs que antes y eso hace también que el tema de la atención esté cada vez más jodido, ¿vale? Y cada vez la atención nos cueste más mantenerla. Y al final hace que te canses y que además no retengas esa información, ¿vale? No la retengas y al final es como que estás estudiando pero ni te entra la info, ¿vale? Y aquí, ¿qué aconsejo yo? ¿Qué hacemos nosotros? Por ejemplo, con nuestros chicos del TINEQ, una de las cosas que hacemos es el tema de los pomodoros, ¿vale? El tema del pomodoro, que alguna vez lo hemos sacado aquí en el podcast también, es una herramienta brutal, una herramienta muy buena, ¿vale? Con la que vais a poder justamente gestionar eso y mejorar. Al final, Pomodoro es tener un tiempo determinado para lo que viene a ser trabajo o estudio, ¿vale? Por ejemplo, 50 minutos lo haces seguido de estudio y luego 10 minutos lo haces de descanso, ¿vale? Eso lo vas haciendo así, lo vas alternando y eso consigue que haya una concentración mayor. Luego hay gente que lo hace de otra forma, hay gente que lo hace de 25 minutos de trabajo y 5 de descanso, etcétera. Cada uno se puede ajustar el pomodoro a su interés, ¿vale? Que como mejor le venga y conforme más rendimiento pueda ir sacando. Como te digo, nosotros en nuestros chicos del TINEQ justamente les enseñamos eso también y les decimos, oye, pues hazlo así y a ver cuál te parece, ¿vale? Y ellos van testando y van viendo cuál es mejor, porque al final tú como opositor también te tienes que ir conociendo y viendo lo que para ti funciona más y para ti funciona menos, porque a lo mejor, oye, tú una hora no consigues estar centrado, ¿vale? Entonces es importante que si no puedes estar una hora, pues directamente lo bajas a 25 minutos y 5 minutos de descanso y cada vez lo vas haciendo. Te pones un reloj en la mesa y además es acojonante porque con ese reloj también vas a comprobar las horas efectivas que estás echando y las que no, ¿vale? Y eso ya te hace que en el que sí o sí tengas que estar estudiando y no te permita desconcentrarte, ¿vale? Así que recapitulamos. La clave 1, planificación, ¿vale? Tener esa planificación, esa rutina, esas tareas. La clave 2 es introducir dentro de esas tareas, introducir pequeños descansos, introducir pequeños pomodoros, ¿vale? Que nos permita también mejorar la atención, ¿vale? Y también ir más descansados. Clave tercera, familia. Esta clave es fundamental y yo creo que hoy en día es uno de los principales problemas que al final nos repercute a todos prácticamente, que es el tema del móvil. Tenéis que apagar el móvil, ¿vale? Hay que apagar el móvil, es fundamental. Porque hoy en día el móvil es el principal chupóstero de tiempo que hay, ¿vale? Lo típico, que te pones a estudiar y sueltas de estudiar y coges y de repente te metes en Instagram, te metes en TikTok, te pones a mirar el WhatsApp, y al final ha pasado media hora, 45 minutos y así no va a avanzar, ¿vale? Entonces, eso por lo primero, hacer el chupóstero número 1 de tiempo hay que eliminarlo. Lo mejor es que lo elimináis, es decir, directamente apagamos el móvil y fuera, no hay problema. Y luego también el otro problema que hay directamente es que se pierde muchísimo foco. Cuando tú estás constantemente cogiendo el móvil, como pasa a muchos opositores que seguramente que habéis visto en la biblioteca, mucha gente con el móvil al lado y cada 2x3 mirando el móvil. Si tú estás concentrado en una tarea y de repente estás mirando el móvil, pum, estás perdiendo el foco de forma continua y al final esa información no se está quedando bien, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? A mí, por ejemplo, lo que me pasaba, y porque bueno, yo por suerte también empecé con el 2012, que todavía no había WhatsApp y esto, pero sí que he estado ya en una parte en la que sí que había WhatsApp, ¿vale? Yo lo que hacía directamente era, yo estudiaba en casa y abajo tenía una cochera, ¿vale? Y cogía y me ponía a estudiar, pero antes bajaba el móvil a la cochera, dejaba el móvil dentro del coche, cerraba, me subía otra vez de nuevo a casa y ahí me ponía a estudiar. ¿Qué pasa? Que yo al final no tenía el móvil, porque el móvil al final, si tú lo tienes o lo apagas, lo puedes siempre encender, ¿vale? Al final, el que tiene mono de móvil, pero si lo tienes ya en otro sitio, ya es más jodido, tienes que levantar, tienes que ir abajo de la cochera otra vez, tienes que abrir el coche,
al final te va más tiempo y entonces no vas, ¿vale? Entonces es como que coges el problema y directamente te lo llevas a otro sitio y lo eliminas, ¿vale? Entonces esa es otra estrategia, por ejemplo, que podéis usar. Nosotros con los chicos del TineQ justamente lo que proponemos, porque hay algunos que les pasa esto, ¿vale? Cuando nos hablan de esto, José, que a mí me pasa mucho esto con el móvil, tal, esto en concreto me pasó con Álvaro recientemente y me dijo, es que, tío, es que el móvil me consume mucho tiempo, tal, ¿vale? Vamos a probar primero al móvil ponerlo en otra habitación, ¿vale? Es una opción, directamente, en vez de coger y tener que coger y el móvil bajarlo a la cochera o algo como yo hacía, que era más radical, ponlo en otra habitación. Y verás tú como en otra habitación directamente pues ya también te tienes que levantar, ya es más difícil. Entonces seguramente que lo usen bastante menos, ¿vale? Y aparte aprovechan los pomodoros que hemos establecido para justamente, oye, pues si vas a descansar 5 minutos, pues coges esos 5 minutos, te levantas para el baño y vienes al móvil y luego te vuelves, ¿vale? Contabilizando evidentemente que no te tires luego 45 minutos, sino que te tires 5 minutos viendo el móvil y ya está, ¿va? Entonces una solución que es bastante buena y a la vez bastante eficaz para mantener esa concentración. Esa es la clave número 3. Recapitulamos, la clave número 1 hemos dicho es la planificación, establecer nuestra planificación con pequeñas tareas, saber lo que tenemos que hacer cada hora, ¿vale? Luego tenemos la 2, ¿vale? Que es añadir esos pequeños descansos, esos pomodoros como he dicho, y la 3, que es el evitar el teléfono móvil en la mayor parte de lo posible, ¿vale? Si esto al final lo cumplimos, también lo que hemos comentado anteriormente, esto también te lleva a un mayor síndrome de burnout, porque aunque tú no lo creas, ¿va? El avance va a ser mucho menor que si esto no lo haces, ¿vale? Y eso es lo que al final te va desgastando del proceso, porque tú al final la exposición de la hora o el echar esas horas la haces, pero no la haces efectivas, no rindes, ¿vale? Entonces al no rendir, ¿qué pasa? Que directamente no ves resultados, ¿vale? Al no ver resultados, ¿qué pasa? Que directamente ya empiezas a desmotivarte y empiezas a querer dejarlo todo. Todo al final es una rueda, chicos, si lo vemos, ¿vale? Por eso digo que la mayor parte del proceso de la oposición depende del opositor. Os creéis muchas veces que depende de la academia, depende de la oposición, de si un examen es fácil, un examen difícil. La mayor parte de la responsabilidad del opositor. Si tú consigues ser un opositor bueno, un opositor top, yo te digo que es que al final el casco te lo llevas sí o sí, ¿vale? Y créeme que es fácil ser bueno. Es fácil, lo que pasa es que eso que es tan fácil hacer, que son lo que estamos viendo hoy, es lo que más cuesta trabajo. Cuesta trabajo no levantarte a mirar el móvil, cuesta trabajo el no organizar tu rutina bien, cuesta trabajo muchas pequeñas cosas que realmente esas pequeñas cosas que haces son las que marcan realmente la diferencia, ¿vale? Dicho esto, vamos a la clave 4. La clave 4 es cuidar tu zona de estudio, ¿vale? Yo lo digo siempre. Y es que tu zona de estudio es un altar, tío. Yo estudiaba en mi cuarto normalmente, aunque ahora también os diré que había matices, ¿vale? Pero la zona donde tú estudias tiene que ser como un altar, tío. Te falta que poner vela ahí, como si fuera un santo, pero es como si fuera un altar. A mí, yo de hecho tenía ahí tenía frente de mi pared, tenía un muro de las lamentaciones, en el que tenía todos los posis ahí colgados, y ahí con todos los datos, etcétera, que eso me sirvió a mí para repasarlo de forma rápida, ¿vale? ¿Y a qué me refiero con que tiene que ser como un altar? Pues que tiene que ser un lugar silencioso, ¿vale? Un lugar silencioso, un lugar donde tú estés cómodo, que no tengas distracciones, como hemos dicho anteriormente. La silla, que sea cómoda. ¿Ustedes por qué creéis que tengo yo este pepino de silla que me costó una locura? Y fue porque la silla que tenía de opositor, cuando me dije de mudar aquí, estaba reventada literal. Y era porque le había dado tanta tralla que estaba hecha una mierda. Y dije, joder, pues la silla con la que había opositado durante tantos años, digo, pues la voy a tener que tirar y me voy a tener que comprar un pepino de silla. Y fue así, pero a mí es súper importante, parece una tontería el tema de la silla, pero si tú estás incómodo en un sitio, vas a estar constantemente deseando levantarte, ¿vale? Eso de forma inconsciente, entonces directamente no te va a permitir estar en ese sitio más tiempo, y va a querer estos ratos estar levantándote y a un sitio y a otro, ¿vale? Entonces tener una silla cómoda, ¿vale? Y luego después también, muy importante, mantenerlo limpio y ordenado, que eso quizás lo veáis una tontería, pero al final en lo que viene a ser en el subconsciente nos hace mucho también, ¿vale? Porque al final eso determina, igual que la planificación, el que nosotros, como es fuera, dentro también, si todo lo de fuera es desordenado, es que dentro también está la cosa desordenada, ¿vale? Entonces es importante que vosotros también mantengáis ese orden, que tengáis todo limpio, porque eso además justamente te va a entrar muchas más ganas de estudiar, y si no te vas a poner a quitar cosas, al final te distraes, ¿vale? Todo eso te lleva a distraerte.
Y eso es justo lo que tenemos que intentar evitar, ¿vale? Luego una estrategia muy buena, ¿vale? Que yo sí aquí sí que os recomiendo, que es justo lo que yo hacía, ¿vale? Es que yo había momentos determinados en el año, o en los meses, que de repente yo sentía que no avanzaba en casa, tío. Era como que estaba harto de estar en casa. Decía, hostia, cago en la puta, es que estoy siempre aquí estudiando tal, y era como que necesitaba un cambio. Y lo que hice que era irme a la biblioteca, ¿vale? Y esto yo lo digo para todos los que estudiamos en casa en biblioteca, lo podéis alternar. Si estudias siempre en biblioteca, puedes hacer lo mismo al revés, yéndote de vez en cuando a casa, ¿vale? Y es que estás acostumbrado a un mismo sitio, ¿vale? Y de repente llega un momento en el que notas que necesitas cambiar. Y justo el hacer este cambio, ¿vale? Justo puedes determinar la diferencia. De hecho, eso nos pasó con otros chicos del TineQ, que lo estuvimos haciendo así. Él estudiaba siempre en casa y me dijo, tío, últimamente no me concentro, últimamente cojo mucho el móvil, me levanto mucho, no estoy cómodo en casa, no sé qué me pasa, tal, pero no me encuentro. Digo, tío, cambia de sitio, vámonos a la biblioteca. Cuando llevaba un par de semanas me dice que yo, José, lo mejor que he hecho ha sido cambiar el entorno y cambiar de aire y irme a la biblioteca, tío. Entonces, probarlo, de verdad, porque el que encontréis así, y tanto al revés, si el que está mucho en la biblioteca está cansado, que dice, estoy harto de venir siempre aquí y tal, que pruebe a ir a casa, ¿vale? Y estudiar en casa. Ya os digo que hacer esos cambios muchas veces como que cambia rutina y otra vez como que te vuelves a reenganchar otra vez, ¿vale? Entonces eso es importante y os va a ayudar muchísimo a mantener un poco ese equilibrio, ¿vale? Y recopilando la clave uno, hemos dicho el tema de la planificación, importantísima, con nuestra lista de tareas. 2, tenemos que meter pequeños descansitos, ¿vale? La 3, el móvil, a tomar por saco. La 4, hemos dicho que teníamos que cuidar lo que venía a ser nuestro entorno de estudio, ¿vale? Y la quinta, para mí, la más importante de todas, bueno, la más importante yo diría la 1, pero la segunda más importante, porque sin planificación estás muerto. Pero la segunda más importante, descansa. Hay que descansar, ¿vale? Tienes que descansar. De hecho, nosotros en TineQ tenemos el día no negociable, ¿vale? Que nuestros chicos tienen un día a la semana que es de descanso. Salvo, evidentemente, si ahora tienes una oposición o algo, evidentemente, pues sí, si tienes una posición cerca, a lo mejor vas a tener que estudiar durante unos días, vas a tener que... Pero por lo general no se estudia un día a la semana. Un día a la semana se tiene que dedicar para ti. Para ti, para los tuyos, para tu entorno. Hoy en día vivimos muy con el mensaje del motivador a tope, de que si uno está durmiendo, el otro está trabajando para hacer lo mismo que tú, me la pela, ¿vale? Si tú no estás viendo aquí, el resto no va. Y eso lo tenéis que tener claro. Por eso es importantísimo todo lo que viene a ser esos hábitos, toda la actitud que necesitas para ser bombero, todo eso es súper importante. Os lo repito, el 70, 75, 80% de la oposición es tú y esto de aquí. Si tú no consigues mantenerte, si tú no tienes esa actitud, bueno, pues lo que he dicho aquí, los que estáis desde Spotify, que no lo estáis viendo, evidentemente, me estoy señalando la cabeza, ¿vale? Porque la sociedad nos ha dicho siempre que tenemos que ser los primeros, que tenemos que ser los mejores, que siempre tenemos que estar trabajando, que hay que ir a muerte, que vale, perfecto. Pero hay que cuidar esta también, ¿vale? Y si tú estás como una máquina de lunes a domingo y además trabajas, además de... Llega un momento en el que petas del tirón, vamos, es que... Y dices, mira, yo esto no puedo. No puedo. Y entonces justo ahí es cuando lo dejas. Y justo ahí es cuando te conviertes en ese opositor del montón. Por eso nos tenemos que convertir en un opositor top, ¿vale? Y por eso es importantísimo. Tema primero de dormir por las noches, ¿vale? Tenemos que dormir 7 o 8 horas diarias. El problema es que eso no lo hacemos. ¿Por qué? Pues porque nos quedamos hasta muy tarde viendo la tele o viendo el móvil, nos despertamos muy tarde porque no tenemos esa planificación. Entonces todo eso tiene que evitarse, ¿vale? Y dormirnos hasta 7 o 8 horas diarias. Y ya no por tema también mental y por tema de descanso físico, sino también en el entrenamiento también necesitamos descansar, ¿vale? Si estamos todos los días entrenando, hay un día mínimo de la semana que tenemos que descansar, que luego hay otra gente también que se cree que porque cuanto más entrene es mejor, y llega un momento en el que no, ¿vale? Hay momentos en el que puedes caer en sobreentrenamiento y la puedes cagar. Entonces cuidado con eso y vamos a respetar ese descanso, ¿vale? ¿Por qué es tan importante para nosotros ese día no negociable? Pues mira, para nosotros es súper importante porque también te va a permitir primero desconectar y recargar pilas de forma personal, ¿vale? Porque a lo mejor tú ese día lo dedicas para descansar y tocarte los cataplines en el sofá, que es totalmente lícito, pues a lo mejor te dedicas a darte un paseo por la naturaleza porque te encanta. A mí, por ejemplo, me encanta eso y está genial, ¿vale?
O también te puede apetecer el sábado por la noche, pues irte con tus colegas a cenar y tomarte unas copas, porque nunca los ves, o irte con tu chica a cenar y tomarte unas copas, y luego después el domingo pues descansar, y también me parece totalmente lícito, ¿vale? Pero eso nos lleva a lo siguiente, el relacionarte con tu entorno es importante también, porque al final el entorno, por lo general, con la oposición va a tener poco tiempo para verlo, ¿vale? Entonces va a haber un día en el que está bien que te relacionas con ellos, porque eso al final es lo que te va a recargar más las pilas. Eso es justo más lo que te va a dar esa milla extra, ¿vale? Ese aliento extra para que sigas en el camino en la oposición, ¿vale? Esto ya, los que realmente tenéis ese planning de lunes a sábado, lunes a domingo, prácticamente diario, que estudiáis y entrenáis, esto lo tenéis que meter sí o sí. Esto es importantísimo. Además, es importante que cuidéis eso, ¿vale? Porque justamente eso es lo que os va a ayudar a cambiar. Yo, por ejemplo, era todo lo contrario. Yo era de estudiar a saco, pero porque además yo había veces que tenía que trabajar y etcétera, y no eso, y digo, yo el tiempo que he trabajado, pues el domingo me pongo a estudiar y tal. Error. Error. Eso era justo lo que me hizo entrar en un bucle, pero un bucle jodidísimo. Yo estaba, chicos, estaba hecho una mierda. Yo estaba que parecía un zombie andante. Y era porque estaba metido en una rueda, en un bucle. Y eso me llevaba a mí a vivir siempre, pues, que no tenía tiempo. Que no tenía tiempo, no tenía tiempo, no tenía tiempo. Y justo eso me pasó el otro día hablando con un chico del TNQ que también trabajaba. Y me dijo el problema. Me dijo, José, que el día no negociable que teníamos tal, lo tengo que usar porque con el trabajo y tal no consigo las horas que... Le digo, hay que redefinir todo el plan. Digo, pero el día no negociable no se puede tocar. Porque el día no negociable es justo lo que te va a permitir estar mucho mejor y poder llevar mejor el camino. Y justamente fue el cambio que hizo, que a las 2 semanas cuando lo volví a preguntar, justamente me dijo, Guillo, el cambio ha sido increíble. Es verdad que es mucho mejor. Claro que es mucho mejor, porque tenerte ese día para ti es justo lo que te va a permitir también estar muchísimo más desahogado, estar muchísimo más concentrado luego después también cuando te pones durante la semana a estudiar. Entonces eso tienes que tenerlo en cuenta. Aparte, nosotros tenemos, por ejemplo, gente aquí en la academia también que tiene familia. ¿Cómo le vas a decir a un hombre que no ve a su hijo o que no ve a su hija y tirándose todo el día a opositar? Evidentemente, si tienes familia y todo, también más tienes que dedicarle tiempo a la familia, porque eso es justamente lo que te va a dar aliento y para continuar y para seguir. Entonces es súper importante ese descanso. Entonces, no tengáis miedo a descansar, a dedicar un día entero para vosotros. No tengáis miedo a cogeros, a iros a hacer un viaje ese día, o a iros a andar por la naturaleza, a iros a lo que os apetezca. No tengáis miedo, porque estáis opositando al revés. Hacedlo, hacedlo. Si durante la semana cumplís todo, hacedlo, porque os lo merecéis. Y eso es justamente lo que os va a dar el cambio. Para mí, eso fue una de las cosas que más me mejoró. El tema del descanso. El tema del descanso, sin duda. Si yo me quedara con más importante, como he dicho antes, la 1, ¿vale? La de planificación, que la tienes que tener sí o sí, y la parte del descanso. Eso es súper fundamental, que lo tenéis que tener sí o sí. Ahora, no nos vayamos al otro extremo, no nos vayamos a directamente paso y descanso todos los días y estudio un día. Eso no, porque eso ya no está siendo coherente con lo que realmente queremos, que es el casco de bombero. ¿Vale, familia? Entonces, recapitulando todo lo que hemos visto hoy, las 5 claves para conseguir esa concentración y para reducir a la vez ese burnout: tener nuestra planificación, introducir pequeños descansos diarios, ¿vale? Evitar ese teléfono móvil, cuidar nuestro entorno de estudio, ¿vale? Y a la vez también ir variándolo si es necesario, y luego la parte del descanso. Con esas 5 claves, chicos, os digo que si realmente las aplicáis, os convertís en ese opositor, porque eso os va a permitir que podáis aguantar mucho más, os va a permitir que podáis rendir mucho más, os va a permitir que tengáis muchísimo mejor marca, mejor rendimiento que vuestros compañeros. Ya os lo digo de verdad. Probadlo, implementadlo, me vais diciendo, ¿vale, familia? Lo vamos a dejar aquí, porque queda un podcast súper chulo. Muchísimas gracias por estar ahí. Dadle a me gusta, seguidme en @Jose_EQ. Y nada, nos vemos la próxima semana aquí en otro podcast más. Chao, chao, familia.